Buenos días desde diciembre. Acabamos de empezar el último mes del año. ¿Estáis ya pensando planes para Navidad o todavía es pronto? Antes llega este fin de semana y como cada viernes un magazine de Agora News en el metaverso. Estamos ya cerca de llegar a los 30 programas y queremos agradeceros de nuevo a todos vosotros que estéis en cada uno de ellos. Para hoy tenemos en efemérides a Walt Disney. Es que el lunes se cumplen 121 años de su nacimiento, en el que viene dos eventos muy dispares pero más que interesantes. El primero de ellos es de hípica y es que este fin de semana se celebra en A Coruña el concurso de saltos internacional. El segundo es la Feria del Automóvil de Valencia. Para nuestro análisis semanal hablamos de literatura, concretamente el siglo de oro español, y en nuestra entrevista tendremos a María Albalá, directora de innovación del ICEMD, que es el Instituto de Innovación del ESIC. El creador de Mickey cumpliría hoy 121 años. El artista nacido en Chicago tenía un talento fuera de lo normal. El imperio Disney engloba parques temáticos, superproducciones y algunas de las películas más taquilleras de la historia. Peter Pan, Cenicienta, Mickey Mouse son algunos de sus creaciones. Su socio. Bueno, pues esto ha hecho que el trabajo de Walt Disney llegue hasta nuestros días. En esto algo tiene que ver también el modelo de negocio de la compañía, pues ha pasado del cine mudo a las últimas tecnologías en apenas 100 años. La historia de Walt Disney es una de cuento y es que la vida del artista no todo fue de color de rosas. Tuvo que empezar numerosos proyectos debido a despidos y deudas hasta que los años le darían la razón convirtiéndolo en el mejor representante de la imaginación. Por cierto, Walt Disney no fue criogenizado tras su muerte, se incineró su cuerpo. Siento quitarle adorno a la historia. ¿Qué viene? Llega al centro hípico de Casas Novas de Larín el concurso de saltos internacional. Desde hoy hasta el domingo podrás disfrutar de una de las fechas marcadas en rojo en el calendario y que se ha convertido por su interés en uno de los eventos ecuestres más importantes del año. Ya sabes, tienes una cita con la mejor hípica en Arteixo durante todo el fin de semana. La segunda parte del que viene la vamos a dedicar a los caballos, pero concretamente a otro tipo de caballos, a los de los vehículos. Y es que también durante este fin de semana y hasta el martes 6 de diciembre se celebra la Feria del Automóvil en Valencia. En Feria de Valencia se exponen las últimas novedades y vehículos a precios más bajos. Además, habrá multitudes de opciones para el entretenimiento y una exposición de vehículos clásicos, entradas desde 6 euros. Análisis de la semana. Como te comentaba antes, para nuestro análisis semanal de hoy vamos a hablar del siglo de oro español. Lo primero es entender por qué se llama así, y es que es considerado como uno de los momentos de mayor apogeo de la cultura española. El siglo de oro tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII, aunque no se ha podido establecer fechas exactas. Este periodo coincide con el reinado de los Austrias y que supuso la mayor expansión del terreno español por América. Durante estos años la cultura se extendió como la pólvora por España, alcanzando todas las ciudades y todas las artes, teatro, poesía, narrativa. Autores como Nebrija, Cervantes, Calderón de la Barca o Quevedo son algunos de los representantes de estas maravillosas generaciones y que engloba Renacimiento y Barroco. Bueno, pues ahora llega el momento de la entrevista. Demos la bienvenida a María Alba, directora de innovación del ICEMD, el Instituto de Innovación del ESIC, uno de los centros de referencia cuando hablamos de formación en marketing y emprendimiento a nivel internacional. Bueno, María Albalá es directora de innovación de ICEM, que es el Instituto de Innovación del ESIC, un centro de referencia en marketing y emprendimiento. María, vivimos con tecnologías obsoletas. ¿Qué te parece? Vivimos con tecnologías obsoletas, depende de quién. Porque depende de en qué sector te muevas, depende de lo polvorilla que seas y lo curioso que seas, así tendrás tecnologías que son más punteras o menos punteras. Yo, por ejemplo, tengo el caso en mi casa de mi madre vive rodeada de informáticos, mi padre y yo somos informáticos. Mi madre no sabe utilizar ni siquiera un smartphone, o sea, tiene el típico telefonito de estos de abrir y cerrar y vive feliz con él, no necesita más. Pero es que en su día a día, literalmente, ella no necesita más tecnología. Sin embargo, a mí ahora mismo me quitas mi smartphone de las manos y me quitas mi ventana al mundo, porque es una tecnología que estoy muy acostumbrada a usar y que para mí es útil y me sirve para algún propósito en la vida. Entonces, al final vivimos con las tecnologías que necesitamos. También es cierto que en función, vuelvo a repetir, de lo curioso que seas, de lo tecnófilo que seas, así estarás más metido en tecnologías nuevas y les verás utilidad porque, seamos sinceros, toda la tecnología que se lanza tiene alguna utilidad, pero depende y para quién. Y depende si sabes utilizarla o no. Y las tecnologías más novedosas, mucha gente todavía no las está utilizando, no porque no sean útiles, no porque no tengan un sentido, sino muchas veces porque no la conocen. Al final, toda la tecnología tiene una curva de aprendizaje desde el momento que se lanza
hay un hype y los más curiosos se meten ya a ella, luego tiene un momento de decaimiento y luego ya se democratiza y el común de los mortales, por decirlo de alguna forma, entra en esa tecnología. Y es el momento donde realmente se democratiza la tecnología, ya el común de la sociedad lo utiliza y ya se pueden empezar a desarrollar cosas más complejas con ella. Entonces, ¿vivimos con tecnologías obsoletas? Pues yo diría que depende de quién. Bueno, llevamos de momento, eso sí, 25 años en los que parece que solo existe el móvil, ¿no? Nos hemos olvidado incluso del PC, del cine, de la televisión. Entonces, como que estos 25 años han dado para poco. No, yo creo que han dado para mucho. Yo llevo con un móvil en las manos desde los 18 años. A los 18 años conseguí mi primer móvil en la carrera. Ujú. Era un móvil que no era pantalla blanco y negro, tenía 3 colores. Unos Siemens muy extraños que salieron, que tenían una pantalla, eran un LCD, igual que todos, pero con 3 colores. Y yo he visto esa evolución. He visto la evolución de pasar de utilizar el móvil como un dispositivo para llamar, es decir, como un teléfono, ¿vale? Servía para llamar y para mandar SMS. Pues los anteriores ni siquiera permitían los SMS, ¿vale? Y he visto esa evolución, pasar poco a poco a aplicaciones que funcionaban sobre la red GSM, que tenía más o menos utilidad. Luego la llegada del iPhone, yo recuerdo vivir en la keynote del iPhone desde la universidad donde estaba, estudiando ingeniería informática, y recuerdo vivirla por Twitter, porque no teníamos, en aquel momento no había streaming de vídeo, no podías tener streaming de vídeo, entonces estábamos siguiendo la keynote por Twitter, y cuando salió ese teléfono que de repente no tenía botones, que era solamente una pantalla, y que te permitía hacer cosas que ya se permitía meter aplicaciones de verdad, y la pantalla era como la de un ordenador, bueno, fue una revolución. Y ahí sí que vi un paso importante. Bueno, ese fue un hito muy importante, de hecho, pero yo quizá me gusta destacar siempre un hito que a mí me ha parecido crucial. Yo no sé si recordáis en esa época cuando salió el primer iPhone y empezamos a tener smartphones, ¿os acordáis cómo era navegar por las páginas web? Que las páginas web estaban optimizadas para el portátil o para el ordenador. Y cuando veías una página web tenías que hacer zoom 80 veces, hacer clic como buenamente podías en los enlaces que muchas veces casi ni podías. Y era dificilísimo navegar por una página web con un smartphone. O sea, se podía, claro que se podía, pero no era lo más amigable del mundo. Y de repente empezaron a optimizar las páginas web para el móvil y empezaron a pensar en cómo se iban a ver en el móvil y cómo se podían utilizar realmente bien y eran usables con una pantalla de un teléfono móvil. A mí ese punto de inflexión cuando los diseñadores y desarrolladores de páginas web dejaron de pensar en primero el ordenador y luego que se exporte como buenamente pueda. Voy a pensar en el móvil, cómo se va a ver en el móvil y voy a diseñar para que el uso en el móvil sea un uso natural y de la forma que estamos acostumbrados a utilizar esas pantallas. A mí eso me pareció una revolución tremenda. Y muchas de las tecnologías que estamos viendo ahora, por ejemplo, el metaverso, estamos en ese punto de primero se está desarrollando para lo que ya había o intentando copiar lo que ya había y llevándotelo a una realidad distinta, a una tecnología distinta, y todavía no se ha hecho ese clic de voy a desarrollar específicamente para esto, olvidándome del resto de lo que trato de replicar. Y cuando se dé ese momento en el que los desarrolladores dejen de pensar en otras tecnologías y exportarlas, piensen en, o sea, dejen de pensar en tener otros formatos y llevártelos y desarrollen específicamente para esos nuevos canales, para esas nuevas formas de interacción que hay. Me parece que ahí vamos a ver una subida exponencial de la tecnología y realmente un uso real de esa tecnología. Parece, ¿no?, que como el teléfono se desarrolló prácticamente a la misma vez que los PCs o que los ordenadores, que se han ido descubriendo sus características a la par, ¿no? Y es lo que hablábamos, que parece todo lo contrario, ¿no? Que trasladamos unas tecnologías a las otras cuando o bien son diametralmente distintas o bien cada una tiene su peso. Leí hace unos años un artículo que me pareció súper interesante en el que comentaban que nosotros somos capaces de utilizar un smartphone, ¿vale? Porque hemos tenido otras tecnologías previas que nos han ido guiando hacia ese smartphone. Hay que diferenciar 2 puntos. Uno, las personas que ya nacen con estas tecnologías en las manos y ya son capaces de verlas y entenderlas. 2, las personas que viven el nacimiento de esas tecnologías, ¿vale? Entonces, tú imagínate que nos fuéramos al siglo
15 y le diéramos a alguien un smartphone con todas sus posibilidades, diría, ¿y esto qué es? O sea, no comprendo, no soy capaz de entender exactamente qué es esto, para qué sirve, cómo utilizarlo. Y sin embargo, para nosotros ha sido una cosa muy natural, porque hemos vivido una evolución. Hemos pasado de los teléfonos de baquelita, los teléfonos, sabemos que servían para llamar, sabíamos cómo funcionaban, ¿os acordáis de cuando marcábamos y los discos? Pasamos de eso a las teclas. Entonces, ya sabías que tenías que utilizar esos números para hacer algo. Ya no era un disco, eran unas teclas, pero habías vivido esa evolución del paso del disco a las teclas y sabías que necesitabas los números para marcar a la otra persona. De ahí pasamos al sin cables. Ya el teléfono no está conectado por un cable, simplemente llevas el mismo teléfono, pero sin el cable, que fueron los inalámbricos. De ahí pasamos al móvil, ya lo teníamos en la calle, pero seguimos teniendo las teclas y el funcionamiento era el mismo. Y esa evolución que hemos ido viviendo, el pasar de un tipo de comunicación a otra, el haber tenido esos distintos dispositivos y el haberlos usado, nos ha enseñado, no solamente como individuos, sino a nivel de sociedad, el uso o cómo se usa esta tecnología, al menos el principio. Ese uso va evolucionando, pero esa evolución, ese aprendizaje que vamos teniendo, y yo vuelvo a repetir, no solamente como individuos, sino como sociedad, nos hace que seamos capaces de utilizar determinadas tecnologías. Vuelvo a repetir, si nos ponemos al siglo XVII y le diéramos a alguien un teléfono, es que el concepto de teléfono no existía para ellos, entonces no lo iban a comprender. Eso ha sido una evolución, se pasó de la carta al telégrafo, del telégrafo al teléfono, y esa evolución ha sido necesaria para poder usar la tecnología y ser capaces de comprenderla. Bueno, pues con las tecnologías que vienen pasa exactamente lo mismo. Tenemos que vivir esa evolución, tenemos que ser capaces de ir avanzando poco a poco con ella para que, uno, los individuos que estamos involucrados o que estamos presentes en ese proceso de evolución, seamos capaces de comprender para qué sirve la tecnología, cómo se puede utilizar, cuál es la mejor forma de usarlo. Es un proceso de aprendizaje y estamos en ello. O sea, en algunas tecnologías aún estamos en ello. Pero sin embargo, te vas a los niños ahora mismo que están naciendo, unos niños de 2 o 3 años, les das un smartphone o les das un iPad, y yo lo veo en mis ahijados, que cogen un móvil y son capaces de usarlo 1000 veces mejor que yo, de forma mucho más intuitiva, porque han nacido con ello, porque han visto cómo sus padres lo utilizaban, porque ese proceso de aprendizaje, no como individuos, sino como sociedad, ya lo han tenido y ellos han nacido ya con ese proceso de aprendizaje hecho. Al final, eso es evolución y los humanos no dejamos de evolucionar porque nos veamos siempre iguales. También nuestras conductas, nuestros actos, nuestra forma de relacionarnos evoluciona con la sociedad y con las tecnologías que nos rodean. Entonces, es eso, las nuevas generaciones ya no hay que enseñarles cómo funciona un iPhone porque han nacido con él y comprenden perfectamente su funcionamiento y para qué sirve. Y sin embargo, las tecnologías que están saliendo nuevas, ellos sí que van a tener que hacer ese proceso de aprendizaje para que las siguientes generaciones que vengan ya no tengan que hacerlo. Al final somos enanos andando a hombros de gigantes y aprendemos no solamente como individuos, sino de lo que han aprendido las generaciones anteriores y nos han trasladado. Entonces, ese proceso de aprendizaje a mí me parece brutal y lo estamos viendo, aunque no seamos conscientes muchas veces de ello, con las tecnologías que están viniendo. Entonces entiendo que sí que opinas que va a seguir existiendo esa brecha digital y tecnológica, pero me interesa saber cómo la vamos a poder combatir en un futuro. Pues la brecha digital y tecnológica, a ver, existe, depende y para quién me refiero. Vuelvo a repetir, muchas veces es personalidad. Yo, por ejemplo, soy una persona muy curiosa, estoy todo el día bicheando cosas. Mi padre tenía 71 años, mi padre es ingeniero informático, también está todo el día bicheando cosas. Mi padre no tiene brecha tecnológica, mi padre es capaz de desenvolverse con cualquier dispositivo electrónico porque le gusta, porque es su pasión. Lo ha sido desde que yo era yo recuerdo un ordenador en casa desde los 5 o 6 años. Es un apasionado de las nuevas tecnologías, entonces nunca deja de estar a la última. A lo mejor no tan a la última como nosotros, que estamos en activo laboralmente y lo necesitamos para nuestro día a día, pero está a la última de las cosas. Es capaz de utilizar un smartphone, es capaz de utilizar un portátil, es capaz de utilizar una Smart TV. Y sin embargo veo el otro contraste. Mi madre es una persona que nunca le ha gustado la tecnología, que no le llama la atención, y no hace por comprenderla, porque además tú le enseñas algo y dices, sí, es que esto a mí es que no me gusta, es que no me va. Pues, por ejemplo, ella sí tiene una brecha digital, yo muchas veces se lo digo, cuando falte
mi padre, vas a tener un problema porque no vas a ser capaz de controlar tus cuentas del banco, porque no vas a ser capaz de hacer muchos trámites que puedes hacer con tu móvil, que tienes la capacidad de hacerlos, sin embargo no te interesa lo más mínimo aprender. Entonces esto va un poco en personalidad. Si eres una persona curiosa y te interesa conocer sobre tecnología, tienes a tu disposición todas las herramientas que necesitas. No solamente herramientas digitales, sino instituciones como pueda ser ESIC o cualquier otra institución de enseñanza, o incluso proyectos que hay brutalmente buenos. He visto hace un tiempo en Estados Unidos que están haciendo reverse mentoring, que es cogen a chavalitos súper jóvenes, se los llevan a lo mejor a un supermercado y enseñan a gente muy senior, con 60, 70 años, que no saben de tecnología, les enseñan cómo utilizar un smartphone, les enseñan los principios básicos, porque al final la tecnología la diseñan humanos, la diseñamos personas, y los diseñadores de hecho intentan que sea lo más intuitiva posible para que sea fácil de manejar. Simplemente hay que conocer una serie de conceptos, hay que leer las pantallas, es importantísimo lo de dar los mensajes de sí, sin leer, no, o sea, hay que pararte, ver lo que te están diciendo las pantallas y entonces continuar. Y vuelvo a repetir, si a ti te interesa conocer la tecnología, esa brecha digital no tiene por qué existir porque tienes las herramientas a tu disposición para formarte en tecnología, para ser capaz de utilizarlo y verle la utilidad. Ahora, tienes que ser una persona que tenga esa actitud ante la vida. Si eres como por ejemplo mi madre y no te interesa lo más mínimo, ni quieres saber de ello, ni te llama la atención, obvio, va a llegar un momento que vas a tener un problema grave porque vas a ser no un analfabeto, porque vas a ser capaz de leer y escribir, pero sí un analfabeto digital. Y muchas de las cosas que podrías llegar a hacer porque la tienes en tu mano, no las vas a hacer porque desconoces o no te has preocupado por conocer la tecnología. Entonces, la brecha digital está en nuestras manos, está en ser curioso, en tener ganas de formarte, en no tener miedo. La tecnología muchas veces es que no quiero tocarlo porque lo voy a romper. La tecnología no se rompe tan fácilmente. Bueno, si estampas el móvil contra el suelo igual sí, pero por tocarlo probablemente no lo rompas. Entonces hay que perderle ese miedo, es decir, bueno, voy a intentarlo. La primera vez probablemente no te salga o tardes muchísimo tiempo, pero la segunda vez te va a ser más fácil, la tercera vez te va a ser más fácil. Es al final como quien aprende cualquier cosa, o el que aprende a construir barcos de maquetas o el que aprende a cocinar. Las primeras veces son duras, pero si no te pones a hacerlo, nunca vas a ser capaz de hacerlo. Lo primero tienes que querer. ¿Y cuáles son las próximas tecnologías? Las próximas tecnologías, ¡ay, ojalá tuviera esa respuesta! Yo ahora mismo estoy viendo muchas cosas interesantes que están saliendo. Más que nuevas tecnologías, aplicaciones de tecnologías existentes. Tenemos muchas tecnologías que no son nuevas, porque estamos viendo algunas tecnologías que consideramos que son nuevas y no lo son. Por ejemplo, la inteligencia artificial lleva desde los años 50. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido la capacidad de cálculo necesaria y la potencia en las máquinas físicas. Entonces, ahora se está avanzando mucho, precisamente, que no sé si conocéis la ley de Moore, que dice que cada X años se duplica la capacidad de las tecnologías y la capacidad física. Y esa capacidad física hace que determinadas cosas que son lógicas, como por ejemplo el desarrollo de un nuevo programa o los algoritmos de inteligencia artificial, puedan correr de forma muy bien, o sea, vamos, tengan suficiente capacidad de cálculo para hacer algo en tiempo y forma, porque si un algoritmo se me pone a trabajar y tarda 10 años en resolverme un problema, pues no me va a servir de nada, de esto que sea mucho más rápido. Entonces eso me lo da la capacidad física, esa capacidad aumenta de forma exponencial, por lo tanto, cada vez tecnologías que ya se conocen, que ya se estaban utilizando, ya se veía su utilidad, pero no se podían usar en el día a día, se están democratizando, precisamente por ese aumento exponencial. El caso de la inteligencia artificial es uno de ellos. Ahora, o sea, ya se lleva investigando en ello desde los años 50. Tenemos un proceso de aprendizaje muy bueno, se sabe cómo funcionan, se conocen los algoritmos, determinados algoritmos, y se llevan desarrollando desde ese momento. Entonces, hay mucha capacidad ahí. Lo que faltaba era que hubiera máquinas que fueran capaces de exprimirlo un poco más allá. Entonces, ahora que hemos llegado a ese punto, estamos viendo que en los últimos meses, en los últimos años, se está hablando mucho de inteligencia artificial, porque ya es una herramienta que ya la puedo meter en los ordenadores personales, en los móviles, y empezar a utilizarla en mi día a día, cuando hasta ahora era uso exclusivo de grandísimos ordenadores que la gente de casa no podía permitirse. Entonces, por ejemplo, ¿no es una nueva tecnología? No, pero sin embargo su aplicación
sí está siendo muy novedosa y sí está siendo muy innovadora y va a tener un impacto muy, muy grande ahora. De hecho, ya llevamos muchas herramientas que llevan inteligencia artificial por debajo en nuestros móviles a día de hoy y de muchas de ellas no somos conscientes. A mí también me hace mucha gracia que muchas de estas tecnologías están surgiendo en los ámbitos de desarrollo, se están implementando en las aplicaciones o en las plataformas que utilizamos, pero están por debajo, están a nivel de desarrollo. Entonces los usuarios muchas veces no somos conscientes de esta tecnología que se está metiendo. Somos conscientes de que podemos hacer más cosas y mejor, y que funcionan mejor los dispositivos y que servicios o productos que yo no tenía hasta ahora, de repente los tengo. Y es porque hay tecnologías por debajo que ahora estoy siendo capaz de meter. Con la inteligencia artificial, el desarrollo del lenguaje natural, el ser que una máquina sea capaz de entender la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos expresamos, pero no solamente comprender las palabras, que eso es relativamente sencillo, relativamente, sino comprender el contexto, porque el lenguaje es muy rico y yo te puedo estar hablando con las mismas palabras de cosas completamente distintas dependiendo del contexto que esté en el que me encuentre. Bueno, pues las máquinas ya son capaces de reconocer en muchos casos esos contextos, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ser brutal y nos va a permitir una cosa que a mí me gusta mucho, que es llegar a un punto de interfaz cero, que es un concepto que me apasiona, que es el momento en el que tú seas capaz de interaccionar con la tecnología sin ser consciente de que estás interactuando con ella. Es decir, ahora nosotros necesitamos el móvil para trastear, para llamar a Siri, para ver el correo electrónico, pero imagínate que llegue un punto en que yo no necesito un móvil, que haciendo así con la mano, de repente esté mandando a mi termostato de casa que se ponga en funcionamiento o simplemente, bueno, ya están los altavoces inteligentes que les puedo decir, oye, Siri, Alexa, ponme la televisión a... Ese es el momento de interfaz cero, de tengo una interfaz, estoy interaccionando con la tecnología y puedo llegar a no ser consciente de que estoy interaccionando con una tecnología. Es decir, ahora tú para poner en marcha Alexa o Siri, las llamas. Bueno, ya tienes ahí una interfaz, las estás llamando. Pero imagínate que no tuvieras que llamarlas. Que simplemente dijeras, uy, qué frío tengo, y automáticamente tu casa se pusiera caliente. Porque hay sensores. Entonces, a mí es un concepto que me gusta mucho, el integrar la tecnología como algo natural de tu día a día, como pueda ser una hoja de papel, como pueda ser una silla que tienes, que no eres consciente de que lo tienes, no eres consciente de que estás interactuando con una pieza de inmobiliario, no piensas, voy a interactuar, no, es natural. Entonces, ese momento de interfaz cero a mí me parece brutalmente bueno y creo que en los próximos años vamos a ir viendo cosas que avanzan poco a poco hacia ese punto. Por ejemplo, hay otros tipos de tecnologías como el metaverso, que se habla ahora tanto, de los mundos virtuales. Los mundos virtuales llevan mucho tiempo existiendo. Yo llevo jugando muchos años en juegos cuyos mundos están funcionando y están pasando cosas independientemente de que yo esté conectada o no. Son mundos en 3 dimensiones, tienen su propia economía, tienen su propia forma de relacionarse. O sea, tú puedes entrar y hacer cosas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tiene un arco argumental. El metaverso se abstrae de ese arco argumental y te dice, vive tu vida aquí dentro como si estuvieras fuera. Bueno, de momento tampoco hay tanta gente, o sea, hay mucha gente metida, pero sobre todo las generaciones más jóvenes, y todavía son como muchos sitios distintos de Central, Acepto, TIC, o sea, son como sitios que no están relacionados entre ellos. Llegará un momento en que igual esos universos se interconectan y lo que hagas en uno repercuta en los demás y las cosas que tú tengas en uno puedan ir a otro y entonces a lo mejor empezamos a pasar tiempo y en esos mundos. A mí hay una definición del metaverso, por ejemplo, que me gusta mucho, que es ese momento, o sea, definir el metaverso como un momento en tu vida, un momento en el que tu vida digital, ya hasta llegámonos de mundos en 3 dimensiones, de tu vida digital tiene tanta relevancia como tu vida física. Entonces, el momento en el que esas dos realidades convergen y se fusionan es un momento, a mí me parece interesante por lo menos a tenerlo en cuenta, porque ya con el correo electrónico, con las cuentas de los bancos, con todo lo que tenemos en digital, ya nuestra vida digital está cobrando una relevancia bastante grande. Si a eso le sumamos las redes sociales y le sumamos pues, este tipo de mundos que están naciendo, en los que tú puedes además... Llega un momento, ahora mismo estamos pasando lo físico, estamos tratando de digitalizar, pero y no llegará un momento en que trataremos
de fisicalizar lo digital, es decir, si yo, no sé, me lo invento, me compro en algún metaverso de estos un bolso de Gucci y no solamente que mi avatar lleve su bolsito de Gucci, que vaya tan bueno, sino como yo lo he comprado en el metaverso, que me llegue a casa mi bolso físico de Gucci. Sería súper interesante y sería un punto ahí a explorar, el fusionar esas dos realidades, que no sean dos realidades separadas que no tienen nada que ver, ¿no? Sino que al final tengan las dos interacción y tengan importancia. El blockchain, que hablaros de blockchain y yo aquí un apunte súper importante. Olvidémonos del blockchain como inversión. Yo no, o sea, yo no voy a ver si es buena inversión o no es buena inversión. No, no lo sé. Pero es una tecnología, el protocolo blockchain es un protocolo que te permite descentralizar muchísimas cosas. O sea, ya no el valor que tenga, vuelvo a repetir, como activo, el valor que tiene por la capacidad que te aporta para hacer determinadas cosas, para la seguridad, para la privacidad de datos, para poder descentralizar determinadas operaciones, para que si tú tienes una aplicación descentralizada porque estás usando blockchain por debajo, te atacan a un servidor y no se te caiga porque lo tienes en 70 servidores, en 10.000 servidores en todo el mundo y no pueden atacar a todos los servidores. Entonces, esa robustez que me puede llegar a aportar, con también me va a aportar muchas pegas, pero bueno, como toda la tecnología, nada es perfecto al 100%, todo te aporta unas ventajas y también te va a dar una serie de problemas, ¿vale? Prefiero no meterme en los problemas. Pero todas estas tecnologías estamos viendo ahora su democratización y que empiezan a usarse, pero ya llevan tiempo, o sea, no son nuevas, no nacieron ayer, todas tienen yo creo que más de 7 años, 10 años, blockchain dudo exactamente cuánto, pero por ejemplo ya te digo, inteligencia artificial lleva desde los años 50, entonces lo que pasa es que no tenemos la capacidad de usarlas. Y ahora poco a poco, cuando se está viendo que eso, uno, las máquinas me están permitiendo esas capacidades y me están dando esa capacidad de cálculo que necesito. Dos, los desarrolladores empiezan a jugar con ellas porque pueden empezar a usarlas. Y tres, y una parte importantísima, negocio comprende las capacidades que te da la tecnología, porque aquí hay una cosa que está claro, que yo puedo tener una tecnología maravillosa, una herramienta brutal, que si la gente que tiene que usarla no comprende, o sea, no cómo se usa, que tú puedes no saber cómo se usa, pero las capacidades que a mí me da, o sea, yo por ejemplo me pongo a dirigir un proyecto de una obra y tengo unos fontaneros y hay llaves inglesas y yo no sé qué capacidades me da una llave inglesa, pues yo no voy a decir a los fontaneros que la utilicen, ¿vale? Pero si yo comprendo las capacidades que me da una llave inglesa, les digo, chicos, empezad a usar la llave inglesa que os va a ayudar, porque os va a permitir hacer esto. Es entonces cuando voy a verle utilidad a esa herramienta, voy a invertir en esa herramienta y voy a empezar a usarla. Entonces, el conocer desde negocio, desde las capas de marketing, de estrategia, de administración, desde cualquier ámbito, que tienes herramientas a tu disposición, aunque tú no sepas por debajo cómo están construidas, pero les veas la utilidad, sepas qué capacidades te aportan, para qué sirven, cómo se pueden usar, eso hará que igual empieces a desarrollar o empieces a pensar en productos o servicios que hasta ese momento no eran, uno, capaces de hacer, de desarrollarse, dos, no tenías las herramientas para poder desarrollarlos. Y aquí tienes la herramienta, lo que pasa es que tienes que conocer las capacidades de esa herramienta. Por eso es tan importante que gente que no es tecnológica, que no está en el mundo tecnológico, comprenda las capacidades que te aportan estas tecnologías. Porque si tú no comprendes las capacidades, si tú no sabes que lo tienes a tu disposición, nunca lo vas a usar, ¿vale? Entonces, eso es un mindset que hay que tener siempre en mente. Pero la tecnología puede beneficiar solo también a los que la desarrollan, ¿no? Bueno, al final los que desarrollan la tecnología siempre la van a desarrollar para un fin último. O sea, a ver, hay tecnologías que son por y para la tecnología, ¿vale? Y hay desarrollos que son simplemente para mejorar a nivel tecnológico. Genial, son necesarios, sin ellos no avanzamos. Pero es muy raro que una tecnología se quede solamente en el ámbito tecnológico, porque si solamente se queda en el ámbito tecnológico, ¿cuántos clientes vas a tener? ¿20 en todo el mundo? No tiene mucho sentido invertir en eso. Me tiene que dar otra serie de capacidades.
y tiene que ir al final a un volumen de gente suficiente como para que me sea rentable desarrollar esa tecnología. Entonces, siempre las tecnologías, cuando se desarrollan, o sea, no a lo mejor en los principios más incipientes, que son el momento de investigación, a lo mejor que está más restringido al ámbito universitario, pero estamos hablando de tecnologías digitales, pero esto no te ocurre, por ejemplo, con la gente que está investigando en terapias, por ejemplo, para el cáncer. Al principio, cuando empiezan a investigar una molécula, están en un ambiente más académico, más universitario, más de investigación, viendo a ver qué pasa, y luego le empiezan a buscar utilidad, pero siempre tienen el foco de esto yo lo estoy buscando para que tenga una utilidad para algo, no simplemente para que se quede aquí en mi placa de Petri y me funcione. Con la tecnología digital pasa exactamente lo mismo. Si no soluciona un problema, ¿para qué voy a invertir en desarrollar nada? Entonces, sabiendo que hay tecnologías que en principio van a nacer para el mundo tecnológico, porque me van a dar solución a determinados problemas más tecnológicos, siempre van a tener una extrapolación al mundo normal o al mundo en el que vivimos todos. Porque esto ha sido así a lo largo de la historia. La tecnología, los ordenadores, por ejemplo, no empezaron una persona que se puso a hacer un ordenador, sino empezaron en el ámbito militar, por ejemplo, porque se necesitaba resolver una serie De una de problemas. necesidad. Una vez que los militares ya desarrollaron esa tecnología, se empezó a extrapolar al resto del mundo. ¿Por qué? Porque se veía que podía ser útil, que no era una ventaja competitiva o una ventaja estratégica a nivel defensa. Entonces se empezó a extrapolar. De hecho, muchas de las tecnologías vienen del mundo de defensa. Siempre se ha dicho que, o tradicionalmente se ha dicho que los momentos de guerras han dado lugar a grandes avances tecnológicos. Y bueno, la tecnología digital viene en parte de ello. Por ejemplo, me voy al caso de los drones. Los drones han tenido, o sea, los drones que vemos ahora mismo han tenido una doble evolución. Por un lado han bajado del mundo de la defensa los más avanzados y se han ido democratizando. Y por otro lado, el mundo del aeromodelismo se ha ido profesionalizando y ahora ha llegado un momento de encaje y se han desarrollado el segmento de drones civiles que estamos viendo, por ejemplo. Pero se están desarrollando porque se ve una utilidad para ellos, porque se ve que pueden servir para determinadas cosas. Y entonces hay gente que está dispuesta a invertir, porque al final esto, lo siento, va de inversión y de rentabilidad. Yo no voy a poner dinero en algo que no me va a dar una rentabilidad. Sin embargo, si veo un potencial en una tecnología o en un desarrollo para que eso me genere una rentabilidad, voy a invertir en ello. La tecnología tradicionalmente toda la vida ha sido así, y con tecnología hablo desde el momento de la rueda, el fuego, la imprenta y ahora las tecnologías digitales. Sí que es cierto que lo que es el desarrollo tecnológico más puramente tecnológico se tiene que dar, porque si no, no avanzamos. Y aunque tú no veas un encaje perfectamente claro hacia mercado, al final acabará teniendo un encaje a mercado y acabará teniendo una repercusión en el mercado, ¿de acuerdo? Porque va a solucionar algún tipo de necesidad. Si no hay necesidad, no hay investigación. Entonces, todas las tecnologías surgen de la innovación sin tradición. No, o contradicción. Hay dos tipos de innovación. Está la innovación disruptiva, de repente pasa algo y surge algo que a nadie se le había imaginado, que a nadie se le había ocurrido y que no sabes muy bien de dónde ha salido, que siempre sale de algún sitio, ¿vale? Pero no sabes muy bien de dónde, coges un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y dices, a nadie se le ha ocurrido, yo lo voy a mezclar, ¡pum! ¡Oh, creo algo nuevo! Genial, una innovación disruptiva. Pero está la innovación evolutiva. O sea, el mejorar los procesos, el mejorar tu día a día, aunque sean pasitos pequeños, te está ayudando a innovar. El cambiar a lo mejor cómo estás haciendo una cosa que haces todos los días para que sea más eficiente es innovación. Y puede que no estés utilizando ninguna tecnología ni ninguna... Porque al final la innovación no siempre va de tecnología. La innovación va de hacer cosas distintas y de ser capaz de pensar de forma distinta para mejorar lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que las innovaciones disruptivas son las más llamativas, son las que realmente tienen un potencial para cambiar el mundo de una forma más rápida y quizá por eso seamos conscientes de ellas. Y quizá de la innovación evolutiva no nos demos tanta cuenta, porque es como pequeños avances que vas haciendo en tu día a día que muchas veces no eres consciente de ellos, ¿de acuerdo? Pero la tecnología
tiene tradición. O sea, vuelvo al ejemplo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial empezó en los años 50, pero es que la computación en general empezó con Ada Lovelace hace ya, no había ni ordenadores y ya se hablaba de algoritmos, pero no había la capacidad técnica para desarrollarlos al nivel que están ahora desarrollados, según han ido avanzando las herramientas tecnológicas que podías ir utilizando, este tipo de tecnologías han podido avanzar. Entonces, al final es un conjunto de piezas que me van permitiendo, me van dando la capacidad de avanzar. Y tienen que estar todas esas piezas. Si falta alguna, por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial, en los años 50 no había capacidad de cálculo, aunque se conocía cómo se podían llegar a desarrollar o resolver determinados problemas, no tenías las herramientas necesarias para hacerlo. Y te decías, si es que esto lo estoy viendo, y lógicamente, porque los programas son al final matemáticas, y estabas viendo cómo resolverlo y decías, no tengo la capacidad de cálculo para resolverlo, o voy a tardar 20 años en resolver esto. Y sin embargo, cuando ha ido evolucionando esa tecnología más física, sí que se ha podido hacer. Entonces, al final es una evolución y todo viene de algo. No hay nada que surja como una seta de la nada, hasta las propias setas, por debajo hay un rizoma que te hace que te surjan. Todo viene de algo. ¿Y puede ser el metaverso la tecnología más disruptiva de los próximos 10 años o la más importante al menos? Para mí no creo. O sea, yo, por ejemplo, creo que la inteligencia artificial me va a aportar mucho más. Que el metaverso tiene inteligencia artificial, sí, pero no es todo. O sea, tiene más cosas por debajo. Creo que el blockchain también tiene mucha capacidad, una capacidad que todavía no se ha terminado de explotar. Y creo que vamos a vivir unos años de, bueno, la computación cuántica, pero aún está muy incipiente. O sea, el común de los mortales no podemos llegar a ver el potencial que tiene eso, en muchos casos ni siquiera comprenderlo. Y creo que hay tecnologías que van a ser mucho más disruptivas. El metaverso yo lo veo más como una aplicación de varias tecnologías más que como una tecnología en sí misma, ¿vale? Son como un conjunto de tecnologías que las he empaquetado y les he dado un propósito, ¿vale? Pero tengo muchas tecnologías por debajo. Entonces creo que esas tecnologías subyacentes son las que realmente van a tener la capacidad de cambiar el mundo, o al menos el mundo como conocemos, es decir, de darnos nuevas funcionalidades, nuevos servicios, nuevas herramientas, Pero a lo mejor puede ser que una de esas tecnologías avance mucho y me dé esas nuevas utilidades, o a lo mejor un subconjunto de ellas. No sé exactamente muy bien cómo va a evolucionar, pero yo creo que van a ser las tecnologías que están subyaciendo ese metaverso. Ya te digo, inteligencia artificial, modelado de mundos en 3 dimensiones o de objetos en 3 dimensiones, renderización, blockchain, todas ellas tienen esa capacidad. Pero no sé si a lo mejor como un metaverso, porque el metaverso es un concepto con el que hemos empezado hace unos años. Realmente la gran explosión ha sido cuando Meta ha decidido cambiarse de nombre, que ha sido cuando se ha empezado a democratizar y el común de los mortales ha empezado a entenderlo. Y yo no sé si va a ser exactamente esa la forma que va a tomar. No lo tengo del todo claro, porque es una cosa que aún está en construcción y no sabemos cómo va a terminar. Parece que buscamos que una tecnología que sea incipiente o que es relativamente nueva cambie el mundo muy rápido, ¿no? Y esto requiere también un aprendizaje nuestro y un desarrollo detrás. Efectivamente, o sea, las curvas normalmente son una montaña rusa, ¿vale? O sea, la curva de aprendizaje es como una S y las curvas de adopción de la tecnología es como un momento o sea, es como un valle, empieza a desarrollarse la tecnología, de repente todo el mundo habla de ella, de repente se cae porque nadie la está utilizando porque está demasiado nueva, un momento de desilusión. Y poco a poco empieza a repuntar y ya todo el mundo la utiliza, ¿vale? Entonces yo creo que en el metaverso estamos como por aquí, a lo mejor al borde de esa caída, ¿vale? No sé si al borde todavía de esa caída o no, pero el metaverso al final es un conjunto de tecnologías que tienen por debajo y que se están utilizando para un fin. O sea, yo las he metido todas en un paquetito, esto va a servir para esto. Ahora hay que dárselo al público, al mercado y decirle, empieza a usarlo. Y lo mismo te sorprende, porque lo mismo, lo que tú habías pensado que iban a utilizar de una forma, empiezan a utilizarla de otra y empiezan a reclamar unos servicios que no están o que sí o que se pueden meter o cosas que tú decías, esto va a estar genial porque todo el mundo lo va a usar, todo el mundo lo va a querer y resulta que no, que quieren otra cosa. Entonces yo creo que estamos en ese momento todavía de crecimiento. A lo mejor al borde del abismo va a haber un momento de bajón. Con blockchain ya se vio hace unos años que hubo un momento de hype, ahora
hubo un momento de bajón, ahora se está empezando a ver la utilidad real de la tecnología, ¿vale? Y eso va acompañado de la curva de aprendizaje de la sociedad, ¿vale? Entonces son dos curvas que hay que tenerlas siempre en mente cuando estemos hablando de una tecnología y ver en las dos, tanto la adopción como el aprendizaje, en qué momento están. También es cierto que, por ejemplo, las curvas de aprendizaje que son una S, muchas veces se pueden montar una sobre otra, es decir, que las tecnologías, lo que hablábamos antes del aprendizaje por evolución, una tecnología que da lugar a otra, que da lugar a otra, que da lugar a otra, pues esa tercera o cuarta derivada de la tecnología ya no va a empezar la curva como la primera tecnología por aquí iba a hacer este movimiento, sino que a lo mejor la curva ya empieza aquí y es más cortita. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta parte aprendida, ¿vale? Entonces aprendes sobre lo aprendido, por decirlo de alguna forma. Entonces, a ver, yo estoy deseando ver por dónde va y por dónde evoluciona esto del metaverso, pero realmente creo que las tecnologías que por debajo tienen muchísimo más potencial, más allá del metaverso, para muchísimos otros ámbitos, incluso ámbitos industriales, ámbitos logísticos, para muchísimas cosas, y que simplemente el metaverso es un uso de ese tipo de tecnologías, ¿vale? Por último, para concluir, María, ¿te imaginas un mundo sin tecnología? ¿Cómo sería? Mm. A mí me daría mucha pena, a mí me gusta mucho la tecnología, eso para empezar. Y ahora mismo un mundo sin tecnología, creo que tenemos un problema muy grave. O sea, empezando porque, yo no sé tú, pero, o la audiencia, pero yo muchas veces ya lo único que llevo conmigo es mi móvil, que me permite pagar, que me permite moverme, que me permite ir a cualquier sitio, que me permite tener acceso a mí. Ahora mismo me quitan el móvil y, bueno, lo primero que tienes que empezar a volver a llevar dinero en efectivo, es que probablemente los cajeros no funcionasen, ¿vale? Si nos vamos al momento de no hay tecnología, las transacciones entre bancos, ¿cómo se harían? Ahora mismo que está todo, se hace de forma electrónica. Ya tenemos la tecnología, ya es tan parte de nuestro día a día que creo que ahora mismo, por ejemplo, un apagón digital sería catastrófico a nivel mundial, al menos para el primer mundo. Lo mismo si nos vamos a algunos países menos desarrollados, no tendrían tantos problemas, pero nosotros tendríamos un problema gravísimo. Y creo que la tecnología, bueno, tiene muchas pegas, no es todo perfecto, nada en este mundo es perfecto, ¿vale? Pero creo que nos ha aportado muchas cosas. Ha hecho que nuestro cerebro evolucione, ha hecho que nuestros hábitos cambien, que nuestra forma de relacionarnos cambie, que tengamos acceso a tanta información como queramos, o sea, que podamos aprender de los mejores a nivel mundial, por ejemplo. Y a mí esa capacidad, tengo una duda, puedo consultarlo, puedo saber, puedo investigar, esté donde esté, creo que sería como atarme una mano a la espalda. ¿Podría salir adelante? Probablemente podría salir adelante, pero me costaría volver a un mundo sin tecnología. Y creo que eso a todos en el primer mundo nos pasaría, y vuelvo a repetir, creo que países menos desarrollados en los que la tecnología no tenía una penetración tan alta se verían menos afectados porque son capaces, son economías de subsistencia muchas veces y tienen a su disposición los recursos que necesitan o mucho más cercanos. Pero yo me pongo ahora mismo a pensar, imagínate que no hay tecnología, que no hay cadena de suministros, que no se pueden comprar y vender en los grandes mercados, en Mercamadrid, los productos. ¿Y cómo consigo yo comida? Si no puedo llegar a los supermercados, si no puedo pagarla, si no puedo, o sea, no tendría a lo mejor esa capacidad que en otros lugares, como no tienen tan metida la tecnología en todos los ámbitos de su vida, a lo mejor sí que podrían salir adelante. Entonces, yo creo que igual que nos da muchas fortalezas, a la vez nos aporta debilidades, como todo. Nos hacemos vulnerables, lo más importante de nuestra vida es lo que nos hace vulnerables, ¿no? Pues la tecnología ya ha llegado a ese momento en que es tan necesaria muchas veces en tu día a día, aunque no seas consciente de que la estás utilizando, porque vuelvo a repetir, te quitan el móvil, bueno, pero ¿y las transacciones entre los bancos? Tú no eres consciente de que las están haciendo y sin embargo las están haciendo en electrónico. Si eso se cortase, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la economía? ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, el otro día estaba hablando con un compañero de trabajo que me contaba que cuando él empezó a trabajar, todavía no había email, o no se utilizaba el email habitualmente, y se trabajaba igual, y se podían sacar cosas adelante, tenías simplemente otros recursos, estabas acostumbrado a trabajar de esa forma. A día de hoy te quitan el email, y vuelvo a repetir, te dan una mano a la espalda, porque ¿qué hago? ¿Llamo por teléfono? Pues mucha gente no tengo ni siquiera el teléfono, tengo su email.
o no puedo comunicarme o no puedo saber en el momento lo que está pasando y nos hemos acostumbrado a esa inmediatez y yo creo que o sea, tendríamos que volver a acostumbrarnos, acabaremos haciéndolo. Somos una especie, la gracia de los seres humanos, que somos una especie que somos capaces de adaptarnos a cualquier cosa, pero cambiar los hábitos y romperlos es muy difícil. Sería un mundo completamente distinto, María. Bueno, pues con esto damos por finalizada la entrevista. Yo creo que podríamos hacer una segunda parte en otro momento. ¿Qué te parece? Yo estoy aquí para lo que queráis y a mí me encanta hablar, como lo has visto. Así que para cuando me necesitéis, me tenéis por aquí y hablar de innovación y de los procesos de innovación y de la cultura de innovación, creo que sería una cosa muy interesante, porque un tip que me encanta dar y que me encanta es no asociemos innovación a tecnología, porque no necesariamente la innovación es digital. O sea, hay innovación o la tecnología digital, porque la tecnología también puede ser una hoja de papel, ¿eh? O sea, aquí lo digital parece que lo impregna todo y sin embargo hay más cosas fuera de lo digital que también pueden ayudar a innovar, que son tecnologías, aunque no nos lo parezca o no lo tengamos ahora mismo en el mindset de es una tecnología y sin embargo a lo largo de la historia se ha considerado tecnología. Pues entonces vamos a quedar para hacer una segunda parte de eso. María, me parece perfecto. Perfecto. María, hemos tratado algunas pinceladas y muchos temas. Nos vemos muy pronto. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de un nuevo magazine en el metaverso. Puedes compartir el enlace y dejarnos tus impresiones en la caja de comentarios. También venir a verlo en directo en ILV 400 de Altspace VR, cada viernes a las 12. Ojo, que no descansamos ni en Navidad.